Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News y estos son los titulares. Más de 50 palestinos mueren en nuevos ataques sionistas contra centros de distribución de ayuda en Gaza, mientras la caravana magrebí Somud cruza la frontera libio-egipcia y reafirma su determinación a romper el sitio a Gaza. El Frente Polisario insiste durante una sesión de la ONU sobre descolonización en que el pueblo saharaui no renunciará a su derecho a la autodeterminación. Argelia llama a actuar con firmeza para liberar a la última colonia de África. Las protestas contra la deportación de inmigrantes se extienden a otras ciudades grandes de Estados Unidos en medio de un importante despliegue de fuerzas armadas para contener la ira de los manifestantes indignados. Saludos, buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Gaza, donde los solicitantes de ayuda siguen objeto de masacres de la ocupación, que completan su plan de limpieza étnica en el enclave. 57 palestinos cayeron en mártires y numerosos otros resultaron heridos por las fuerzas de ocupación cerca de un centro de la ayuda humanitaria en el centro de la Franja de Gaza. La agencia palestina de noticias informó de que las fuerzas de ocupación dispararon balas reales contra las personas que esperaban ayuda en el centro de Gaza, en una escena que se ha convertido en algo cotidiano tanto en Rafah como en el centro de la Franja de Gaza. Y otros 78 palestinos fueron asesinados por las fuerzas de ocupación sionistas en distintas partes de la sitiada Franja de Gaza desde el amanecer de hoy. Fuentes médicas confirmaron que el balance de las víctimas de la agresión en curso asciende ahora a 54.981 mártires y 126.920 heridos. Los bombardeos y el asedio impuesto por la ocupación impactan la situación ya precaria en el enclave. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, afirmó que el riesgo de hambruna en la Franja de Gaza se mantiene mientras la ocupación sigue cerrando los pasos fronterizos con la Franja de Gaza. El PMA afirmó que desde la reanudación de la ayuda a la Franja de Gaza solo ha conseguido hacer entrar 700 camiones frente a los 6.700 camiones que solían entrar diariamente en la Franja de Gaza. Y justamente para romper este bloqueo, la caravana magrebí de resistencia llegó este miércoles a la ciudad de Sliten, al oeste de Libia, procedente de Túnez y Argelia, para iniciar su segunda etapa atravesando el territorio libio en su camino hacia la frontera egipcia. La caravana magrebí se dirigirá al paso fronterizo de Rafah, en la frontera egipcia con la Franja de Gaza, con el objetivo de participar en el movimiento mundial para romper el bloqueo impuesto a Gaza. Nos dirigimos ahora al paso fronterizo de Rafah para romper el sitio a nuestros hermanos en Gaza, que dura ya 18 años previamente a la guerra y 18 meses después de la guerra. Estos pueblos deben actuar para detener este genocidio cometido a ojos de todo el mundo. El ministro extremista sionista Itamar Ben-Gvir irrumpió esta mañana en la mezquita de Al-Aqsa bajo la estrecha protección de las fuerzas de la ocupación. El extremista Ben-Gvir irrumpió en los patios de la mezquita de Al-Aqsa en grupos desde la puerta de los magrebíes. Se realizó rituales talmúdicos racistas bajo la estrecha protección de las fuerzas de seguridad sionistas. Y ante las acciones de Ben-Gvir, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega han anunciado la imposición de sanciones a los extremistas sionistas Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, debido a sus declaraciones extremistas e inhumanas sobre la situación en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy afirmó que su país ha tomado medidas para exigir responsabilidades a Ben-Gvir y Smotrich por incitar a la violencia extremista y añadió que las agresiones de los colonos en Cisjordania ocupada son inaceptables. Well, these two individuals, Ben-Gvir and Smotrich, have been inciting
violence. Estos dos individuos, Ben-Gvir y Smotrich, llevan meses incitando a la violencia contra el pueblo palestino. Han fomentado violaciones flagrantes de los derechos humanos, en colaboración con nuestros socios Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Anunciamos hoy sanciones contra estas dos personas porque hemos sido muy claros sobre la necesidad de poner fin a esto. Apoyamos la solución de dos estados y la violencia de los colonos que estamos presenciando en Cisjordania en particular es totalmente inaceptable. Y en Cisjordania ocupada, un palestino fue asesinado por las fuerzas de ocupación sionistas a última hora de la noche de ayer en la localidad de Tamun, al sur de Tubas, en Cisjordania ocupada. Y en cuestión saharaui, como decíamos en portada, representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas y coordinador con la misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, Sidi Muhammad Ammar, afirmó que la propuesta colonialista promovida por el Estado ocupante marroquí y sus defensores no es más que una farsa y una maniobra para legitimar la ocupación. En su intervención ante la Comisión Especial de la ONU para la Descolonización sobre la cuestión del Sáhara Occidental, Sidi Muhammad Ammar subrayó que el pueblo saharaui nunca renunciará a su derecho a la libre determinación y a la independencia. El pueblo saharaui sufrió la ilegal ocupación marroquí y la brutal represión desde hace 50 años. A pesar de ello, nuestro pueblo, bajo la dirección de su único y legítimo representante, el Frente Polisario, nunca renunciará a su legítima lucha por la libertad y la independencia. Por ello, no existe otra opción que la del ejercicio del pueblo saharaui a su inalienable derecho a la autodeterminación y la independencia. Y en la misma sesión, el representante permanente de Argelia ante la ONU, el embajador Ammar Benjama, afirmó que la cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización y pidió a la ONU que actúe con firmeza para poner fin a los vestigios del colonialismo. En su discurso pronunciado en la Comisión Especial de la ONU para Descolonización, Benjama señaló que el Sáhara Occidental sigue siendo el último territorio no autónomo en África. Depuis maintenant plus de 6 décennies, 6 décadas tras la adopción de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los pueblos colonizados, seguimos debatiendo de una cuestión que no tiene ninguna ambigüedad. Mi país, Argelia, que sufrió terriblemente de la colonización, apoya resueltamente las causas justas y reafirma que la ONU debe actuar con determinación para eliminar los últimos vestigios del colonialismo. Señora Presidenta, permítame recordar los elementos que me parecen esenciales en relación al Sáhara Occidental, una cuestión inscrita en el orden del día de la ONU desde 1963 y que es el último territorio africano no autónomo. En primer lugar, la cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización que opone Marruecos al Frente Polisario. le Maroc au Front Polisario. Por su parte, el representante permanente adjunto de Argelia ante la ONU, Toufiq El Qudri, señaló en su intervención que la intervención de la delegación marroquí confirma una vez más que se trata de meros intentos de distorsionar y reescribir la historia. No contestaré detalladamente a la intervención de la delegación marroquí, ya que su contenido se inspira en esencia en una obra titulada «Cómo convertirse en un buen colonizador en menos de 50 años», y por lo demás se inspira en una imaginación alimentada por la lectura de fuentes que ni siquiera tienen cabida en la sección de crucigramas. La intervención de la delegación marroquí confirma una vez más lo que siempre hemos dicho, de que se trata únicamente de vanos intentos de falsificar y reescribir la historia y de una voluntad de imponer la política del hecho consumado mediante una diplomacia transaccional, sin necesidad de enumerar los fundamentos jurídicos que sustentan la obligación de resolver la cuestión saharaui como cuestión de decolonización. Por otra parte, varios activistas saharauis pro derechos humanos han documentado testimonios vivos de graves violaciones cometidas por la ocupación marroquí contra defensores de los derechos humanos y civiles saharauis que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La activista saharaui pro derechos humanos, Faida Haya, afirmó que ante la Comisión de los 24 que el pueblo saharaui está dividido en dos partes separadas
por un largo muro militar sembrado de minas. Es un deber para mí recordarles que parte de mi pueblo sigue sufriendo desde hace más de 52 años bajo la injusta ocupación marroquí, mientras que la otra parte padece la amargura del exilio, separados por un largo muro militar minado, concretando la política de la segregación racial. Pese a esta dura situación, mi pueblo sigue apegado a su inalienable derecho a la libertad y a la autodeterminación. Y durante la misma sesión, el representante de la República Bolivariana de Venezuela reafirmó el apoyo de su país a la legítima lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y denunció la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara por parte de Marruecos. En ese orden reafirmamos hoy nuestra inquebrantable solidaridad y nuestro pleno respaldo al hermano pueblo saharaui en su justa lucha que asumimos como propia, por el ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación, en virtud de lo establecido por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y ratificado así en múltiples resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de nuestra organización, como de la Unión Africana. Señora Presidenta, lamentamos que aún hoy el heroico pueblo saharaui se vea impedido de decidir sobre sus legítimas aspiraciones nacionales o de ejercer libremente su derecho a la libre determinación, entre otras cosas, en razón del incumplimiento pleno del mandato encomendado hace más de 30 años a la MINURSO. Rechazamos además tanto la explotación ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental como los intentos por pretender considerar este asunto como uno distinto a una cuestión claramente de descolonización. Y en Estados Unidos se prosiguen en Los Ángeles por sexto día consecutivo las protestas contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump tras una noche de toque de queda decretada como respuesta al aumento de tensiones en las manifestaciones. Otras ciudades estadounidenses se suman al movimiento de ira. Detalles a continuación con Kahira Mansri. A pesar del toque de queda decretado por las autoridades locales de Los Ángeles, las protestas continúan. Tras estallar en California este fin de semana, las protestas contra las deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump han pasado a despertar al resto del país con concentraciones en casi todas las grandes ciudades del país. Chicago, Atlanta, Omaha, Seattle o también Nueva York, donde miles de personas han tomado las calles de la ciudad al grito de ICE pa' fuera, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés. En Texas también se han registrado movilizaciones en rechazo a las acciones de las autoridades migratorias. Para mantener el orden, el gobernador de este estado anunció que desplegará a la Guardia Nacional en su territorio. La Guardia Nacional de Texas será desplegada en distintos puntos del estado para garantizar la paz y el orden. Protestar pacíficamente es legal, dañar personas o propiedades es ilegal y desembocará en detenciones. En total se han reportado manifestaciones en más de 20 ciudades y es posible que estas se solapen con las miles de protestas anti-Trump ya convocadas a nivel nacional para este 14 de junio, dando lugar a un movimiento de protesta masivo, quizá el más grande desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y tratándose siempre de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió las acusaciones de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, quien le acusó de alentar las protestas en curso en Los Ángeles contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. En su rueda de prensa diaria, Sheinbaum afirmó, sin embargo, que continuará defendiendo a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Desde el primer momento nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con las redadas como forma de atender a los migrantes en Estados Unidos y tienen todo el apoyo de los consulados. Pero siempre llamamos, es decir, nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás, en toda nuestra vida. El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues inmediato dijimos, es absolutamente falso, totalmente falso, nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora,
siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor. En el expediente del nuclear iraní, responsable del programa nuclear de Irán, Mohammad Eslami, reaccionó enérgicamente al último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, calificando sus acusaciones de mentiras flagrantes. En el informe publicado en mayo, el organismo de la ONU afirmaba que Irán había llevado a cabo actividades nucleares no declaradas utilizando materiales no declarados en 3 emplazamientos que permanecían bajo investigación desde hacía varios años. Siempre en lo relativo a Irán, el ministro de Defensa iraní Aziz Nazirdai declaró este miércoles que su país atacaría las bases estadounidenses en caso de conflicto armado entre ambos países, en referencia a las amenazas de algunos funcionarios estadounidenses con que se produciría un conflicto si no se alcanzaba un acuerdo. Si Dios quiere, no llegaremos a eso y las conversaciones darán resultados. Pero si no lo hacen y se nos impone el conflicto, las pérdidas del enemigo serán sin duda mayores que las nuestras. En este caso, Estados Unidos tendrá que abandonar la región porque todas sus bases están a nuestro alcance. Tenemos acceso a ellas y sin dudarlo, las atacaremos todas en los países anfitriones. Y en el resto de la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con China en virtud del cual Pekín suministrará a Washington materiales magnéticos y minerales de tierras raras, mientras que Estados Unidos permitirá a estudiantes chinos asistir a sus colegios y universidades. Y para terminar, en Argentina, la Corte Suprema del país confirmó ayer un veredicto de culpabilidad que condenaba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por defraudación al Estado y la inhabilitaba para ejercer cargos políticos, algo que la política consideró como un intento de prohibirle representarse como candidata a la legislatura de la provincia de la capital, Buenos Aires, bastión electoral del peronismo. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora, un mes antes de la oficialización de las candidaturas, en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por seguirlo y hasta mañana.